en el último tiempo, en realidad en los últimos años, se viene hablando de una modalidad que tiene que ver con el turismo, que es ni más ni menos que el glamping. Y quizás ustedes han visto unas estructuras que son en forma de domo, que se instalan en diferentes lugares. Y bueno, cada vez se ha hecho y se está haciendo más famosa, no solamente aquí en Argentina, sino también alrededor del mundo. Y vamos a hablar con alguien que tiene un emprendimiento que está relacionado justamente a este tipo de estructuras y nos va a contar un poco de qué se trata y cómo viene creciendo también esta tendencia. Y bueno, vamos a aprovechar también para que nos cuente un poco cómo fue la idea y cómo fueron los inicios de este proyecto. Lo tenemos del otro lado de la línea, Juan José Sánchez. Él es fundador de Domos Córdoba y ya lo estamos salvando. Juan José, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto, gracias por la nota, por la entrevista. Saludo también a los oyentes. Un placer y la verdad que tal como decías, o sea, hoy en día está muy en auge todo el concepto que tiene que ver con el glamping, que básicamente combina dos conceptos. Entre glamping está camping y glamour. Nace de ahí esa tendencia. Ujú. Contame un poco, antes de meternos en todo lo que tiene que ver con el proyecto, entiendo, bueno, obviamente como el nombre de la empresa lo dice, vos estás en Córdoba. Exactamente, sí. Nosotros tenemos nuestra fábrica en Villa Los Ujú. Aromos, que es cerca de Altagracia, en la provincia de Córdoba, hasta unos Sí, sí. 45 minutos de Córdoba capital, digamos. Ajá, digamos que está como camino atrás la sierra. No, es más para el lado del sur, es más Ajá, para el sur de Córdoba. ajá, ajá. ¿Y por qué, empecemos por eso, por qué eligieron ese lugar? Entiendo, ustedes estaban acá en Buenos Aires, cuando digo ustedes, digo vos junto a tus socios que son los que instalan este proyecto. Mira, es así, la historia en realidad ni yo, Juan José, que Ujú, ni Juan Ignacio, mi socio, somos de Córdoba. ujú. Ah, Nosotros son de Córdoba. Claro, no somos de Córdoba. O sea, yo nací en Comodoro Rivadavia, Chubut, Ajá. bien al sur de Argentina, y mi socio, Juan Ignacio, nació en Catamarca, bien al norte. Ujú. Nos encontramos en Córdoba, cada uno haciendo su vida, básicamente estudiando, que es muy Estudiando. común de otros lugares del país, tener que viajar a ciudades más grandes y con mayores posibilidades de estudios y universidades. Ujú. Nos encontramos en Córdoba, yo estudiando arquitectura y Juan Ignacio estudiando diseño industrial, y nos encontramos ya como en un momento posterior, incluso, no precisamente en la universidad, sino más Sí, bien sí. en un momento en el cual estábamos haciendo una búsqueda cada uno por su cuenta, de una búsqueda espiritual, una búsqueda de Ujú. nuevas ideas, una búsqueda de nuevas soluciones, también muy abatidos con lo que implica el cambio de ir de una ciudad chica, un pueblo, una localidad pequeña, a Claro. encontrarse con todo lo que implican las grandes ciudades, cosa que para cualquiera que vive en la gran ciudad lo tiene muy internalizado, pero cuando estás en ese cambio de vida, de pasar de una localidad, en ese entonces como mucho de 15.000 habitantes, en mi caso donde vivía en Radatili, bien al sur, en Chubut, cerquita Sí, con sí. casi al límite con Santa Cruz. Ujú. De pronto pasar a una ciudad muy grande a incluso estudiar arquitectura y tener que ir ya metiéndome con esos temas, bueno, el cambio fue fuerte y cada uno lo tuvo que ir atravesando a su manera, con distintas búsquedas, hasta que dimos con la idea, ya después de un largo camino, dimos con la idea de emprender con la construcción de los domos. Ajá, ajá. ¿Y cuándo, y por qué pensaron o por qué imaginaron este tipo de estructura? Obviamente ustedes me imagino que habrán visto un poco lo que era la tendencia, primero, como pasa habitualmente, ¿no? A nivel mundial, comenzó
por algunos países de Europa, por Estados Unidos, y digo, ¿y ustedes se interesaron en base a eso por este tipo de estructuras? Sí, vino por dos motivos. Uno, que es el que vos citaste, Uh-huh. que acá bien cerca tenemos como referente a Chile en cuanto a la Ajá. construcción de domos de madera, que mucho de la información por ahí más técnica la teníamos que obtener de ahí, también con toda la diferencia y cambios que, bueno, pueden haber. Si bien estamos cerca, es bastante distinto el sistema, cómo se construye allá, Uh-huh. pero de por sí nos daba un pantallazo muy, muy positivo de cómo está creciendo y, bueno, ya desde hace bastantes años más Claro. vienen ellos construyendo en madera, son pioneros y referentes también en lo que hace la construcción de madera. Y bueno, mucho de la experimentación en ese caso vino más por ese lado, porque ver en países de Europa nos quedaba muy lejos, Claro. si bien hay algunos referentes también en España que construyen con domos de madera, ya era mucha la diferencia en cuanto a el acceso a los materiales y cosas que Uh-huh. directamente Uh-huh. acá eran inviables. Y después, por Y, otro lado, sí. estaba la conexión, que es lo que antes un poco comentaba, que es que en esa búsqueda espiritual en la que estábamos, de las construcciones que hay, el domo tiene una relación muy directa con lo que es la geometría sagrada, que es el Uh-huh. estudio de la geometría en la naturaleza, en muchos sitios de arquitectura que han sido conocidos como sitios sagrados a nivel cultural, y el domo está vinculado con la geometría sagrada porque está inspirado en uno de los óleos platónicos que es el icosaedro, de donde nacen los elementos, bueno, todo un estudio muy profundo que hizo como, bueno, combinar dos puntos bien fuertes que a nosotros particularmente nos interesan y dijimos, bueno, vamos con esto, que además traíamos ya, gracias a haber pasado algunos años por arquitectura y haber pasado algunos años Claro. por diseño industrial, teníamos herramientas con las que, bueno, diferentes experiencias también de voluntariados de construcción en madera, construcción Uh-huh. en barro, teníamos como con esas experiencias que nos hizo combinar en el domo muchos aspectos que particularmente nos interesan y, bueno, darle para adelante con eso. ¿Y por qué vos me hacías hincapié que eligieron la madera? Digo, ¿por qué la madera sobre otros materiales? Pues entiendo que debe haber diferentes tipos de materiales con los cuales se construyen este tipo de estructuras. Digo, ¿por qué eligieron la madera? Nosotros, sí, cuando iniciamos con ambas materialidades que son las más usadas. Por un lado, se trabaja el domo en sí con Uh-huh. estructuras metálicas y coberturas de lona de PVC. Lo Uh-huh. que pasa en ese momento, lo que nos pasó en ese momento es que ir por ese lado era, por un lado, entrar en un mercado en el cual ya había más empresas construyendo y haciendo Claro. domos de metal y lona, habían Uh-huh. varias, distinto a lo que pasaba con la madera en Argentina, ¿no? Hablando en Argentina. Sí, sí, sí. Entonces, fueron, por un lado, la cuestión de que ya vimos que había empresas abarcando ese mercado, y por otro lado, nos quedaba más lejos en cuanto a la inversión de iniciar con estructuras metálicas y lonas de PVC, Ajá. porque las máquinas que se utilizan para termosellar las lonas de PVC valen fortuna, en ese momento no Claro. contábamos con ese capital, Uh-huh. y teníamos que hacer asociaciones con distintas loneras. En ese momento trabajamos con algunas de las empresas que ya existen, que son de Buenos Aires, que existían en ese entonces. Buscamos distintas opciones de asociaciones y colaboraciones. Lo hicimos, trabajamos un par de años así, Uh-huh. pero veíamos que, claro, con la madera teníamos un campo bastante más posibilitado en cuanto a las posibilidades de lo que es el mercado, y a la vez nosotros contábamos con más herramientas para trabajar la madera. Ajá.
Entonces, bueno, nos dio un abanico de que, bueno, vamos con la madera. Si bien había toda una exploración que hacer, porque al no haber en el mercado empresas que se dediquen a eso, no teníamos acá cerca un referente en el cual decir, bueno, mira, la empresa tal, de domo de madera, que ya está posicionada, usan esto, usemos eso. No, nosotros tuvimos que desde cero ir experimentando, probando, desarrollando, creando. Ahí entró en escena una asociación que logramos con un estudio de bioarquitectura, el estudio de bioarquitectura Van Gross, con el arquitecto Armando Gross, y empezamos a trabajar juntos, codo a codo, mis socios Juan Ignacio, yo y Armando, en desarrollar cada vez más a nivel técnico constructivo lo que son las construcciones de madera, llevándolo cada vez a mejores niveles de terminación, a mejor calidad. Bueno, fue toda una exploración difícil que se combinó con lo que leímos en ese momento, era la mejor opción. Y digo, y me imagino también, te lo pregunto como un desconocedor, ¿no? Pero bueno, uno a veces utiliza un poco lo poco que va escuchando y un poco el sentido común. Digo, la madera no es también a lo mejor más compleja para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con las lluvias, con todo lo que tiene que ver con los factores climáticos. ¿Eso cómo digamos, ustedes lo tienen en cuenta? ¿O hay maderas específicas que resisten mucho más? ¿Cómo lo van trabajando eso también? Sí, efectivamente. O sea, tiene ese grado de complejidad que hizo que tengamos que probar de todo. Claro. La verdad que fue muy duro y sobre todo porque además hay un desconocimiento muy grande. Nosotros en Argentina tenemos como una impronta más de la construcción, más bien que viene de lo europeo, más tosco, más de construir con piedra, con materiales así bien robustos, que vimos incluso hasta por el impacto que tuvieron en su momento las casas prefabricadas que se hacían de madera, tuvimos una como muy mala experiencia a nivel Argentina que nos hizo hasta ponerle más distancia todavía a la construcción en madera. Pero si miramos un poco más y abrimos el abanico, hay países en los que la construcción principal es todo en madera, por decirlo, Estados Unidos, Canadá, donde se prioriza muchísimo más el uso de la madera. Obviamente que implica lo que muy bien vos citabas, hay que protegerla muy bien, hay que elegir correctamente los materiales, qué madera queda expuesta a la intemperie, no es lo mismo una madera que queda expuesta ya sea en una apertura o en una terminación, que queda expuesta a la intemperie, que una madera que queda totalmente cubierta. Obviamente que, no sé, por dar algo muy básico para entenderlo, una mesa de adentro, de interior, no es la misma madera que se usa para una mesa que tenés en tu cocina o en tu sala de comedor que la que vas a poner afuera. Entonces, sí, está clarísimo. Y contame un poco, que bueno, esto también obviamente le puede interesar a los oyentes, el tema de precios, digamos. A ver, por un lado entiendo que bueno, hay domos que ya los instalan en determinados lugares y ya quedan fijos, ¿no? Me imagino, por lo que veo en fotos, además son grandes estructuras, pero también tienen posibilidades de domos a lo mejor más pequeños que se asemejen a lo que puede ser una carpa convencional, digamos, que el dueño pueda llevarlo de un lado hacia el otro. ¿Existe eso también? No necesariamente. Ajá. Porque... A ver, contame un poco. Sí. Cuando hablamos de domos de madera, estamos hablando principalmente de estructuras ya más permanentes. Estructuras que quedan instaladas definitivamente. Exacto. Lógicamente, tienen una posibilidad de ser desarmadas, pero es mucho el desgaste que sufre el material entre armarlo y desarmarlo. La única posibilidad que habría de desmontarlo es trabajar la estructura en madera, pero la cobertura hacerla como se hacen los domos de acero y lona, o sea, con una lona, una cobertura que la sacás, la pones como si fuese una carpa. De esa manera se podría hacer, y obviamente que es mucho más económico, pero estamos hablando de una carpa.
Nosotros, Sí, con otro producto, digamos, otras claro, prestaciones. exacto, es otro producto, tiene otras terminaciones, tiene otro estilo, Ujú, distinto a lo que nosotros trabajamos, que ya es más bien apuntando a viviendas permanentes o ujú. a turismo, más bien apuntando a un turismo tipo lodge, el famoso y conocido concepto de lodge, que es como una cabaña de un tamaño reducido que da todas las prestaciones y el confort de una cabaña, obviamente que en forma de domo. Sí, 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 sí. Y hoy en día, bueno, te preguntaba sobre precios de construir un domo de este tipo, más o menos en cuánto podemos estar, por lo menos el metro cuadrado. En metro cuadrado depende mucho del nivel de terminaciones, pero Ujú, llevándolo a la terminación premium, o sea, con ujú, todo, para que sea de la más alta calidad, el ujú, valor está cercano a los $900 el metro cuadrado. ujú. De ahí Está bien, tenemos un abanico muy grande en cuanto a lo que se puede hacer. Obviamente claro. que eso es contando desde la platea, haciendo una platea de hormigón, con una hermosa vereda perimetral y todo lo que implica el desarrollo del domo con la terminación Ujú, exterior en corcho proyectado, que es un producto que estamos usando para lo que es el revestimiento, que obviamente le da una terminación muy buena, precisamente por lo que comentabas respecto de la madera. O sea, sí, prácticamente la claro. madera no queda expuesta al exterior, al intemperie, Entiendo. salvo en algunos elementos específicos como las aberturas. Claro. Después, básicamente, no queda la madera expuesta a la lluvia, sino que queda protegida con una serie de materiales y terminada finalmente con corcho natural que se Ujú. proyecta sobre el domo y queda como una pintura y el revestimiento hermoso. Y contame, yo, no sé, por ejemplo, he visto aquí en la Argentina, no sé si es de ustedes o de algún colega o competidor, domos, por ejemplo, en las salinas de Jujuy, ¿no? Ahí hay bastantes. ¿En qué otros lugares de la Argentina, digamos, se está utilizando cada vez más este tipo de estructuras? Digo, proyectos turísticos en donde uno puede elegir hacer glamping. Bien, nosotros en el lugar que decís específicamente participamos colaborativamente, Ujú, hicimos uno de los domos que están en el Pristine Camps, que es un lugar ujú. increíble, pero la mayoría de esos domos son de acero y lona. Ajá. Nosotros hicimos uno de los domos que está anexado al salón principal, que es el espacio de la cocina, que bueno, Ujú, para nosotros fue hermoso también poder participar de ese proyecto, porque es inmenso, además una marca que viene expandiéndose. ujú, Y después, en cuanto a turismo, hicimos un proyecto muy bueno en Mendoza, en Uspallata, se llama Finca ujú, 5 Cumbres, que ese está hecho 100% con nuestros domos, con esta tecnología que te comentaba antes, es en Mendoza. Después tenemos también hechos en Jujuy, pero no en la Salina, sino más bien en la Cuesta de Bárcena, que es por ahí ujú, cerca, el camino a toda esa zona. En Córdoba también hay varios proyectos en camino, algunos que ya iniciaron, otros que están en etapas de terminaciones y demás. En Miramar, por ejemplo, en la laguna de Mar Chiquita, de acá de Córdoba, un proyecto muy ujú, lindo que están haciendo con varios domos de los nuestros y que están afinando detalles para apuntar a la próxima temporada ya poder disfrutarlos. ujú, ujú. Eh, Después en Buenos Aires también, en Buenos Aires hicimos en Punta Indio para turismo, que creo que todavía no están terminados, porque nosotros hicimos hasta una etapa y después la etapa la continuaban con gente de ahí de la zona, que muchas veces hacemos eso según los requerimientos. Nosotros construimos en todo el país, pero de acuerdo a los requerimientos y cosas que vamos conversando con los clientes o inversores, Ujú. podemos abarcar todas las etapas o algunas de las etapas de la construcción y hacer todo el acompañamiento en las otras etapas. Ajá. Bueno, muy interesante, realmente muy
importante el proyecto que están llevando adelante para el desarrollo obviamente del turismo y de otro tipo de industrias también. Y bueno, queríamos contarle un poco esta historia a nuestros oyentes, la verdad que muy inspiradora, y seguramente van a tener mucho de ustedes también por delante en nuevos proyectos y bueno, con nuevos desafíos, así que en algún otro momento vamos a volver a charlar con José. Bueno, Gustavo, mil gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Nos pueden encontrar como domoscordoba.com en todas las redes y lugares. Un placer compartir este espacio también y muy agradecido que apuesten también a compartir estas ideas, que sé que hay muchos proyectos. Afortunadamente hay muchos emprendedores que estamos queriendo innovar y hacer cosas que aporten también, den nuevas soluciones, nuevas propuestas para que esto avance también. Así que muy agradecido también a vos y a todo el programa y a los oyentes por escuchar. Te mandamos un saludo, muchas gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Fue Juan José Sánchez, fundador de Domos Córdoba.